Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto acompañarles cada día. Estoy empezando ahora, compré 6 de agua y otras cositas. Ahora voy a comprar velas, comprar todo lo que me haga falta. Desde ayer el agua estaba a 2 pesos y ahora la ponen a 3 pesos. No, ¿y por qué? Muchas personas andan buscando gasolina con el lío del huracán. Estado de emergencia. Esa es la declaratoria del gobernador de la Florida ante la llegada del huracán Dorian. Este fenómeno continúa fortaleciéndose en su ruta hacia los Estados Unidos. Hoy ascendió a categoría 2, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora a categoría 3. Además, hace poco ascendió este huracán. Expertos prevén que la tormenta alcance la categoría 4, como bien decíamos en el programa de ayer, antes de tocar tierra el próximo lunes. El presidente Donald Trump canceló su viaje a Polonia para atender esta emergencia. En estas imágenes reveladas por la NASA se ven las enormes dimensiones del huracán Dorian. El fenómeno fue descrito por el presidente Donald Trump como un monstruo absoluto. Ha sido llamativo porque parecía que iba a ser una tormenta muy pequeña, sin embargo comenzó a expandirse y ahora parece que podría ser un monstruo absoluto. El mandatario estadounidense pidió a los residentes de Florida estar preparados para el peor de los escenarios. Todo indica que va a golpear muy fuerte y va a ser muy grande. Los vientos parecen estar aumentando a un ritmo tremendo. Parece que los vientos están subiendo a niveles increíbles. Pronóstico. El Centro Nacional de Huracanes informó que Dorian alcanzó vientos de 165 kilómetros por hora. Cada hora que pasa continúa fortaleciéndose mientras se desplaza a una velocidad de 19 kilómetros por hora en dirección noreste. Se prevé que mantenga ese rumbo durante este viernes y por el resto del fin de semana. La incertidumbre sobre el punto de impacto mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas. No se sabe con exactitud dónde tocaría tierra el ciclón. Podría golpear la costa como huracán categoría 4 el próximo lunes. Previsiones. El gobernador de Florida declaró estado de emergencia ante la amenaza del fenómeno. Presentamos una solicitud al gobierno federal para una declaración previa a la llegada a tierra para obtener ayuda para las medidas de protección. Además, instó a los residentes de los 67 condados a tomar las medidas necesarias para mantenerse a salvo. Instamos a todos los residentes del estado a tener abastecimientos para 7 días de comida, medicinas y agua. Dorian podría convertirse en el huracán más fuerte que azota la costa este de Florida desde 1992, cuando Andrew arrasó con la costa de Florida dejando 65 víctimas mortales y una estela de destrucción a su paso. Los residentes de este estado se preparan ante la llegada de este huracán. Ya hay reportes de escasez de combustible, como oíamos al comienzo, a los propios residentes contarnos de esta realidad por la alta demanda que presentan los consumidores. Las autoridades han pedido actuar, pero sobre todo han pedido mantener la calma. Paola Serna, en Miami, tiene la información.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, durante este recorrido hemos encontrado personas esperando durante horas para poder abastecer los tanques de gasolina. En otras estaciones como en la que nos encontramos, la gasolina se agotó desde la medianoche de ayer. Y es por esto pues que muchos están desesperados tratando de llenar los tanques de sus vehículos. Estuvimos aquí, hablamos con algunos de los que están buscando gasolina, pero también de los empleados de las estaciones quienes le están pidiendo al público tener calma en estos momentos. ¿Está buscando gasolina? Sí, no hay aquí. No hay. ¿Qué para hacer? Yo voy aquí al frente. Hay una cola muy grande, pero se espera. Yo hoy no trabajo, estoy descansando. Ajá. Están todos procurando gasolina. Y es que hay una gran posibilidad de que este huracán Dorian llegue convertido en un categoría 4 a las costas del estado de Florida. Y ante esto, la Agencia Federal de Emergencias, FEMA, también está haciendo un llamado para que las personas presten atención y tomen las medidas pertinentes. Muchas personas andan buscando gasolina con el lío del huracán. Ayer mismo, exclusivamente, estuvimos hasta las 1 de la mañana dirigiendo 2 carros. Y ahora también de ustedes, como los carros están entrando como locos buscando la gasolina. No ha llegado el camión, pero en unos momenticos se vuelve a poner esto como un desastre. ¿Desde qué hora están sin gasolina? Desde anoche a las 1 de la mañana. Y así toda la gente sigue buscándola. El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, también ha hecho un llamado a los residentes para que estén atentos al recorrido de Dorian y sobre todo mantengan la calma. Estamos recomendándole a todas las familias que estén en el área este de Florida o en el centro del estado, en cualquier parte del estado de la Florida, que tomen medidas de precaución en este momento. Si están en la costa, hay una marejada ciclónica que puede ser bien destructiva. Tenemos inundaciones que van a pasar porque esto lleva mucha agua. Vamos a tener daños por viento. La recomendación, que sigan las instrucciones del gobierno local. El gobierno local les va a decir si tienen que refugiarse en sus casas o si tienen que desalojar sus casas e ir a un refugio. Nosotros queremos que sigan esa instrucción, que activen su plan de emergencia familiar. Tienen que tener comida, agua, medicamentos, dinero en efectivo y cualquier otra necesidad que tengan, los documentos del hogar, del seguro del hogar, los documentos personales en sacos que no se mojen. Y cualquier necesidad de mascotas, comida para las mascotas, tienen que saber ahora mismo qué van a hacer con esa mascota si no pueden ir al refugio con ella. Tienen que saber también cuáles son los centros médicos que van a estar abiertos. Tienen que tener sus medicamentos y tienen que estar preparados para 7 días. Aquí vemos cómo continúa llegando la gente en búsqueda desesperada de combustible a esta estación donde se agotó desde la noche de ayer. También les comento que la empresa de energía de la Florida ha dicho que 13,000 de sus empleados y personal adicional están siendo desplazados hacia todo el estado para garantizar que aquellas personas que pierdan el fluido eléctrico puedan recuperarlo a la brevedad. Es por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola. Buena tarde para ti. La llegada del huracán Dorian ha despertado el temor entre los residentes de la Florida, que recuerdan, como decía alguna de las notas de comenzar el programa, el paso del huracán Andrews. Vale la pena recordar algunos datos de este huracán que pasó en 1992. Fue catalogado como uno de los ciclones más destructivos que impactó los Estados Unidos. Andrew se formó entre el 16 y el 28 de agosto de ese año. Afectó a las Islas Bahamas y la península de la Florida, causando la muerte de 65 personas. El huracán, que alcanzó la categoría 5, también afectó parte del estado de Luisiana. Según reportes oficiales, Andrew dejó daños calculados en $26.500 millones. La gran pregunta es, ¿qué dejará a su paso Dorian? Cuando son las 5:13 de la tarde en la costa este, nos acompaña Nielsi Ramos, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes en Miami. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos dice el monitoreo a esta hora? Muy buenas tardes. Aquí estamos monitoreando a Dorian, que actualmente es un huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 115 millas por hora, moviéndose hacia el noroeste alrededor de 10 millas por hora. Esta trayectoria va a continuar esta noche y luego va a tomar un giro más hacia el oeste. Y
cono de la trayectoria nos indica que el sistema se va a estar moviendo sobre las Bahamas alrededor del domingo, durante el domingo, y actualmente hay una vigilancia de huracán para el área de las Bahamas y tenemos también marejadas ciclónicas de hasta 15 pies para esta región. Luego de eso, el centro del huracán, una vez en las Bahamas, se espera que se intensifique a un huracán categoría 4, ya que estas aguas están sumamente calientes al este de la Florida, y el huracán entraría como categoría 4 temprano el martes en la mañana. De ahí el huracán se bajaría a categoría 3, pero seguiría una trayectoria hacia el noroeste, hacia el norte del área de Orlando como un huracán categoría 1. Tenemos el potencial de una de las condiciones de tormenta tropical van a estar llegando a la región de la Florida desde el domingo temprano en la mañana, así que sus preparativos deben estar ya listos para ese tiempo. Otra de los efectos que, además de los poderosos vientos destructivos de huracán que va a tener y de la marejada ciclónica, que actualmente todavía no tenemos las porciones de eso porque todavía no hay avisos ni advertencias emitidos, pero estos podrían ser emitidos de esta noche a mañana en adelante. Vamos a tener esa información lista, pero por el momento tenemos grandes cantidades de lluvia de alrededor de 6 hasta un máximo de 20 pulgadas de lluvia de acumulación para el área de las Bahamas y para el sureste de la Florida. Esto puede traer daños catastróficos para la propiedad e inundaciones y obviamente peligro para la vida. Así que si durante el transcurso de mañana usted es ordenado a evacuar su propiedad debido a tanto vientos e inundaciones y marejada ciclónica, por favor haga caso a las autoridades pertinentes y evacúe el área. Esto es un huracán sumamente poderoso que puede que traer muchos daños para el área de la Florida. Nelcy, en este momento Dorian ha pasado a categoría 3. Hay probabilidad de que pase a categoría 4, pero cuando se habla o se adjetiva a Dorian como destructivo, poderoso, monstruoso, ¿qué posibilidades de que pueda alcanzar la categoría 5? No podemos descartar esa posibilidad porque el sistema se va a estar moviendo lentamente durante este fin de semana antes de entrar, y eso significa que durante más tiempo pasen esas aguas calientes con las condiciones apropiadas, puede ser que se intensifique más. No podemos descartar esa posibilidad, por eso tenemos que estar preparados con nuestro plan y no esperar a la última hora solamente esperar por esa orden de evacuación, tener todo lo demás listo para solamente esperar esa orden de evacuación y irnos a un refugio si es necesario. No, sí, mantenerse informado. La trayectoria del huracán desde que lo llevamos siguiendo ha cambiado obviamente ha cambiado cada 6 horas la trayectoria, aunque ahora mismo estamos bajo el cono de 3 días que obviamente es más certero. Aún todavía el ojo tiene la posibilidad de moverse al norte o al sur cercano ya a la costa de entrar a la Florida. Así que de tener los preparativos, tienes que tener sus preparativos con sus suministros de comida, suministros de agua, gasolina, documentos médicos, todo lo que usted considere necesario para poder subsistir durante el tiempo que necesite evacuar de ser necesario. Lo mejor para la población, tomando en cuenta sus palabras, evidentemente, es estar alertas e informados. El boletín de las 2 indica que el ojo va a entrar por el área más o menos de West Palm Beach, al este del lago Okeechobee. Pero como le indiqué anteriormente, el cono de incertidumbre dentro de los 3 días, cuando ya estamos cercanos a tocar tierra el sistema, todavía tenemos un margen hacia el sur y un margen hacia el norte. Así que tenemos todavía que prepararnos por si acaso ocurre un cambio repentino en la atmósfera y la trayectoria cambia. Claro, claro. Esto en relación al punto de impacto, por eso le decía que lo importante es estar alerta e informados.
Ya para el domingo, temprano en la mañana, vamos a estar recibiendo condiciones de tormenta tropical. Estos son vientos de 39 a 73 millas por hora. Así que usted debe estar preparado ya con su casa protegida, todos los preparativos que son peligrosos, ya tenerlos listos ya para el domingo en la tarde, lo más tardar. Domingo en la tarde, porque ya las condiciones se van a deteriorar más lluvia, van a empezar vientos de tormenta tropical, y eso van a hacer que usted se arriesgue la vida si puede hacer las cosas con anterioridad, pues evitar catástrofe, por así decirlo. Quiero agradecer a Nelcy Ramos, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes. Creo que no me estaba escuchando bien, pero muchas gracias por estos minutos con NTN 24. Ok, con mucho gusto. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a usted. Son las 5:19, hora Costa Este. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la llegada de 15 de los inmigrantes rescatados por el Open Arms a España. Los 14 hombres y la única mujer, todos africanos, tienen entre 18 y 30 años. Deben tener ahora varias entrevistas para determinar si se les otorga el estatus de refugiado o asilado político. El reporte en Madrid con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, amigos televidentes, luego de 3 días de travesía ya llegó a una de las costas españolas de Cádiz el buque de la Armada Audaz, trayendo a bordo a 15 de los migrantes rescatados por la ONG Open Arms. Durante este día, estos migrantes tendrán que someterse a varias pruebas médicas y a tener algunas entrevistas con la policía para obtener un permiso temporal de residencia. Después de casi un mes de haber sido rescatados por la ONG Open Arms de las aguas del mar Mediterráneo junto a otros 136 migrantes, llegaron a España a bordo del buque de la Armada Audaz los 15 migrantes que aceptó recibir el gobierno luego del acuerdo de repartición en el que también participaron Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y Luxemburgo. Esto ante la negativa de Italia de acogerlos pese a haber estado frente a sus costas por varios días sufriendo todo tipo de complicaciones. Ahora estos migrantes recibirán atención médica y asesoría legal para que decidan si piden o no asilo. Todo esto mientras permanecen en un centro de atención temporal de extranjeros. Este tema generó un intenso debate interno en el país. La oposición acusa al gobierno de tener una posición ambigua en este tema. El gobierno tuvo que acudir al Congreso para justificar sus decisiones. La Comisión Europea ha reconocido en el reparto de estos migrantes, literal, que ha sido el gobierno español quien ha hecho la respuesta humanitaria y de rescate para desbloquear y sacar adelante una situación que estaba literalmente enquistada por los puertos cerrados de Italia. De su parte, algunos sectores de derecha de la oposición piden que no se permita la permanencia en el país de los migrantes que hayan llegado de manera irregular. ¿Quieren ustedes acabar de verdad con esta tragedia? Terminen con el efecto llamada. Envíen un mensaje contundente a las mafias. Quien entre a España de manera ilegal no podrá regularizar nunca su situación ni recibir una ayuda social. De esta forma tan sencilla, sí, soluciones sencillas para problemas difíciles tratan de caricaturizar algunos. Pues de esta forma tan sencilla, lanzando ese mensaje a las mafias y a la inmigración ilegal, se acabará para siempre con el negocio de los negreros del siglo XXI. Y precisamente este viernes, de un grupo de unos 200 inmigrantes, 150 lograron saltar la valla de Ceuta, esto en el sur de España. Hace casi un año que este tipo de hechos no se daban. En esa ocasión fueron casi 600 los que lograron ingresar al país. Televidentes de la tarde, y según algunos datos que maneja el gobierno de España facilitados por Frontex, en lo que va de este año han llegado a todo el continente europeo alrededor de 50.000 migrantes de manera irregular. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el presidente Evo Morales, que volvió a unirse a las brigadas que intentan desde hace 2 semanas apagar los incendios forestales que azotan el oriente del país. Durante la labor, el jefe de Estado se perdió por más de 1 hora en la selva, aunque usted no lo crea. Soldados y brigadistas que lo acompañaban lograron encontrar el rumbo para reintegrarse a la brigada principal. En Bolivia, las llamas han consumido 1.2 millones de hectáreas de bosque y de pastizales. El mandatario dijo que está dialogando con Rusia y con China para coordinar ayuda
para combatir el fuego que se registra cerca de la Amazonia brasileña. Hay una responsabilidad compartida en todo el mundo. Acuerdo de París, participamos, pero solamente no estaba tan de acuerdo, pero era un paso importante. Estados Unidos abandona el Acuerdo de París, porque allá debatimos profundamente cómo conjuntamente enfrentar el calentamiento global. Y se trata de equiparnos a ver si la comunidad internacional, bajo la responsabilidad compartida, pueden financiar estos equipamientos que necesita Bolivia, y no solamente Bolivia, sino toda Sudamérica. Es noticia los más de 10.000 incendios que azotan al África Central. La NASA ha dicho que África es hoy un continente en llamas, donde están al menos el 70% de los incendios que arden en todo el mundo, en un día promedio del mes de agosto. Solo en Angola se produjeron casi el triple de los incendios que en Brasil durante unos cuantos días de la pasada semana. De acuerdo con imágenes satelitales, se registran más de 6.000 fuegos en Angola, más de 3.000 en la República Democrática del Congo y más de 2.000 en Brasil. Es noticia la orden de captura que emitiera la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia contra los jefes reincidentes de la FARC tras el anuncio de volver a las armas. La JEP ordena a la Policía Nacional capturarlos y a la Interpol agregarlos a la lista de búsqueda internacional. Después de la reactivación de las órdenes de captura por parte de la JEP contra los guerrilleros reincidentes, ahora la Sala de Reconocimiento deberá cumplir con un proceso para expulsar finalmente a los reincidentes identificados en el video. Aquí les explicamos qué procede en el caso. La Jurisdicción Especial para la Paz levantó la suspensión de las órdenes de captura contra los jefes guerrilleros de las FARC. Sin embargo, el proceso sigue adelante en el incidente de verificación de cumplimiento. Así lo expresó la presidenta Patricia Linares. Nosotros hemos venido avanzando, cumpliendo esos términos, suspendiéndolos cuando hay que suspenderlos. Noticias RCN estableció con fuentes de la Justicia Especial cuál es el proceso que debe seguir para la expulsión de 5 jefes de la guerrilla. Hablamos de Santrich, Márquez, Romaña, Aldinever y Walter Mendoza. Este se produciría aproximadamente en 6 meses. Acá les contamos las razones. La primera, no existe un procedimiento inmediato de expulsión. La segunda, las notificaciones a 521 víctimas sobre los recursos interpuestos por los abogados. Y el tercero, las pruebas que puedan requerir durante todo el incidente. El caso de alias El Paisa es diferente porque hay una decisión en primera instancia en su caso, por lo cual en este momento la Sala de Reconocimiento analiza la situación. Por su parte, el Procurador General Fernando Carrillo Flores se pronunció respecto a los tiempos de este proceso. Este país no es el país del vencimiento de términos frente a delitos tan atroces como el levantarse con unas armas en pleno siglo XXI, acudiendo a modelos del pasado para convencer a los colombianos que aquí tiene sentido la lucha armada. En caso de que sean capturados, los exjefes guerrilleros reincidentes deberán comparecer a la justicia ordinaria, debido a que los presuntos delitos que se deriven del video son posteriores al acuerdo de paz, es decir, 1 de diciembre del 2016. En esta parte del programa nos acompaña Juan Manuel Charri, él es abogado constitucionalista, cuando son las 4:27 en Colombia. Muchísimas gracias, señor Charri, por estar con nosotros. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. A ver, ¿cómo entender o cómo explicarle a los colombianos y a mucha gente fuera de Colombia que no entiende algunos espacios de tiempo? Es decir, vemos un video el día de ayer donde pues aparecen estos señores armados diciendo que vuelven a las armas. Es como agarrar a alguien en flagrancia. ¿Cómo es que la JEP no los puede expulsar, sino que tiene que analizar la situación? Bueno, y Dania, el procedimiento de la Justicia Especial de Paz fue un procedimiento garantista para los que se reinsertaban a la vida civil y política. Y además estuvo guiado por un principio de protección y restablecimiento de las víctimas. En ese orden de ideas, ese procedimiento pues no es tan expedito como uno quisiera,
y se tiene que analizar la situación, se tiene que probar y notificar a las supuestas víctimas afectadas. En ese orden de ideas no tendremos una decisión expedita que expulse de la Jurisdicción Especial de Paz a estas personas que han anunciado volver a las armas, aunque digamos que ya queda claro para la opinión de que perderán los beneficios y estarán sujetos a la justicia ordinaria. Doctor Charri, ¿de qué lapso de tiempo hablamos? Yo creo que no hay ninguna duda en la opinión pública, es decir, en que pierden los beneficios y estarán fuera de la justicia especial. Pero este mero procedimiento siento que de todas maneras es polémico y que ha causado hasta cierto punto indignación. ¿De qué tiempo hablamos? Es difícil decirlo, Dania, porque la Justicia Especial de Paz ha sido muy lenta, han sido muy pocas las decisiones que ha proferido y algunos consideramos que puede llegar a tardar incluso hasta 6 meses en tramitar la decisión de expulsión de la Jurisdicción Especial de estas personas. La Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Charri, ¿debe ser reformada? Es decir, este es otro de los puntos que nos deja todo lo que ha ocurrido el día de ayer, si bien ha estado en el centro del debate desde hace un tiempo atrás. Hoy, por ejemplo, comentaristas en Colombia decían, la JEP debiera revisarse a sí misma y plantear desde adentro aquellas modificaciones que le permitan ser más efectiva. Con el incidente de Jesús Santrich, que está solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se dio el mismo debate. Algunas personas consideramos que había que dar un espacio de tiempo. Es una jurisdicción nueva, se está estableciendo, está ensayando sus procedimientos y dijimos esperemos un poco a que vaya asentándose y desarrollándose. Este segundo incidente que acaba de ocurrir va a ser pues un segundo round para que nos demos cuenta si realmente la Jurisdicción Especial de Paz está mal diseñada y debe reformarse o no. Y yo le pregunto a usted, doctor Charri, ¿está mal diseñada? Es decir, ¿usted cree que debe ser reformada en algunos aspectos? En principio sí, Dania, porque ha mostrado ser muy lenta, no está a la altura de las expectativas de la sociedad colombiana y con hechos, digamos, tan claros como los que ocurrieron el día de ayer, esperamos respuestas mucho más expeditas y nos anuncian que tenemos que esperarnos varios meses para tener una decisión de expulsión de la jurisdicción que debería ser prácticamente de manera inmediata. Este tipo de eventos lacera la credibilidad de la Justicia Especial para la Paz y al perder credibilidad, evidentemente pierde confianza en la sociedad colombiana, que termina no sabiendo si es correcto o no, si hay decisiones políticas o no, o si eso es lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Sin duda pierde legitimidad y el proceso viene afectado por lo que acá hemos señalado un déficit de legitimidad. Con el plebiscito refrendatorio del acuerdo, donde no se logró la refrendación y ganó el no, quedó seriamente afectado el proceso. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió sacarlo adelante, logró el consenso de los partidos de oposición, pero digamos que la sociedad colombiana se encuentra dividida en torno a la forma como se ha realizado este acuerdo con las FARC y su implementación. Y estos hechos le merman credibilidad a la Jurisdicción Especial de Paz. El caso de Jesús Santrich, ¿tiene alguna responsabilidad la Justicia Especial para la Paz que hoy Santrich esté fuera, esté armado y esté dando este tipo de mensajes a Colombia? Sin duda, Idania, sin duda porque la solicitud que presentó el gobierno norteamericano fue en igualdad de condiciones como muchas otras que se han presentado en el pasado. El diseño procedimental de la JEP implica que solamente se verifique la fecha en el sentido de que haya sido anterior al 1 de diciembre de 2016, porque si es posterior no corresponde a esa jurisdicción. Pues bien, se armó un gran debate de si se tenían que practicar pruebas para establecer la fecha o no, cómo se practicaban, se le solicitó al gobierno norteamericano mayor información que no la suministró, para terminar llegando a la conclusión de que no estaba clara la fecha de los hechos. Y en ese orden de ideas liberó a Jesús Santrich. Jesús Santrich hizo uso de esa libertad y se escapó y terminó en lo que vimos
todos el día de ayer en una declaración de retoma de armas para alzarse contra el orden constitucional colombiano. Doctor Charri, le agradezco mucho estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchas gracias, feliz tarde. Igualmente para usted. Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista en Colombia. Por otra parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, salió al paso sobre los señalamientos que se han hecho desde Colombia sobre el apoyo a los líderes guerrilleros reincidentes de la FARC que decidieron tomar las armas. El presidente Iván Duque aseguró que alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y el Paisa reciben apoyo de Nicolás Maduro. Es algo que hemos venido escuchando hace días en Colombia. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, también rechazó que se utilice el territorio venezolano con el amparo de Maduro para difundir mensajes de la FARC. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Que vaya a entrar en un nuevo espiral. Continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí, por culpa de ese conflicto, recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada, dice Diosdado Cabello. Nos acompaña Frank Pearce, excomisionado de paz e integrante del equipo negociador del gobierno en los acuerdos de paz. Comisionado, buena tarde, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Comencemos por preguntar cuánto pesa Venezuela en la decisión de este grupo que vimos ayer de reincidentes de la FARC. Eso estaba por verse y yo creo que lo que menos conviene ahora es hacer especulaciones. Lo que sí habría que asumir desde el Estado colombiano es que hay unos temas que probablemente hoy se manejan separadamente pero que están relacionados. Por ejemplo, la negociación con el ELN, las relaciones bilaterales y la situación de este nuevo grupo ilegal que ha surgido. El Estado colombiano y la sociedad colombiana debería mirar esos temas de manera integral y tener un plan ejecutado de manera integral desde todos los frentes, no aisladamente como sucede hoy. Ahora, centrándonos en esto que ocurrió el día de ayer, a su juicio, ¿qué pudo fallar para que uno de los negociadores por el lado de las FARC anunciara que retomaba las armas? Cuando uno mira estos procesos que son muy complejos y muy largos y se devuelve, tiene la posibilidad de encontrar fallas en muchas etapas del proceso. Fallas en la negociación, en el acuerdo en sí mismo, en la implementación, en las instituciones que hoy están haciendo la implementación, etc. Pero yo creo que hay un dicho que dice todos somos generales después de la guerra. No se trata de eso, yo no creo que se trate de mirar qué falló para ver quién tiene la culpa, porque la responsabilidad de que esto haya ocurrido la tienen exclusivamente Iván Márquez y quienes tomaron la decisión con él. La verdad, hoy hay cerca de 12.000 excombatientes de las FARC que, a pesar de las dificultades normales de este proceso, siguen cumpliendo a cabalidad con el acuerdo. Entonces, si nosotros entramos en la trampa de culparnos entre nosotros, pues vamos a hacer el juego a Iván Márquez y su gente, vamos a debilitar las instituciones y la capacidad de respuesta y de prevención que tenemos para resolver este tema. Señor Pearce, ¿se suma usted a quienes piensan que esto tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, más que con ideologías o posibles incumplimientos de algunos aspectos del acuerdo? Yo creo que hay un hecho que no es aislado y es lo que tuvo que ver y tiene que ver con las investigaciones por narcotráfico en cabeza de Iván Márquez y Jesús Santrich. Ellos, como decimos en Colombia, se volaron de la justicia. ¿Por qué lo hicieron? Estaban viendo que la justicia iba a actuar en contra de ellos. Si son inocentes, ¿por qué no se quedaron a responder? Entonces, es muy probable
Y esto esté ligado a la decisión que tomaron. Ahora, la decisión que tomaron los pone claramente en la orilla de la ilegalidad y de la criminalidad. ¿Cuánto puede incidir este pronunciamiento en una amenaza real para el Estado, para la paz de los colombianos? Es decir, ¿cuánto peso, cuánta realidad puede haber en eso? Está por verse, porque en el mundo de hoy cualquiera puede, desde una selva, juntar a 20 gatos y distribuir un video. Pero de ahí a conformar un grupo que cumpla con los objetivos que ellos planteen, hay un mundo de diferencia. Pero el segundo mensaje aquí es, no podemos subestimarlos y tenemos que asumir que esto es serio, que están organizados, que tienen recursos, que tienen apoyo y que tienen la decisión de cumplir con sus objetivos. Y por eso es el momento, como colombianos, independientemente de las perspectivas políticas que tengamos, de unir esfuerzos y hacer un frente común para lograr varios objetivos. En primer lugar, que este grupo no cumpla los suyos, que no cumpla los objetivos, que esta iniciativa no prospere. Y en segundo lugar, resolver los problemas de fondo que tenemos para que no haya otros grupos ilegales que surjan y para que en las regiones del país donde hay los grupos de colombianos que escuchan con atención este tipo de propuestas no tengan razones para hacerlo, porque fuimos capaces como sociedad de resolver los problemas de fondo que aún tenemos pendientes. Y esa es la tarea. Ahora, señor Per, en ese orden de ideas, ¿cómo preservar a los desmovilizados? ¿Cómo garantizar que no tengan la debilidad o que no se sientan inclinados a atender este tipo de llamados como el que hacía Iván Márquez el día de ayer? En medio de lo complejo que son los procesos de reintegración, el proceso con las FARC va bien. Esta semana se publicó una encuesta en la cual le preguntaron a quienes participan en ese proceso si tenían la expectativa de que su vida hacia el futuro fuera mejor de lo que es hoy. Y el 75% de ellos tiene esperanzas firmes de que así va a ser. Los procesos son largos, son lentos, son complejos. Tienen que ver con el individuo, con la familia y con la comunidad. Tienen que ver con temas económicos, sociales y políticos. Esto toma muchos años, pero como país tenemos que tener paciencia y tenemos que tener perseverancia para lograr en esos territorios y dar la oportunidad a las personas que son serias en un proceso de que realmente se reintegren a la vida civil. Quiero agradecer a Fran Per, excomisionado de paz e integrante del equipo negociador del gobierno en los acuerdos de paz. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches para todos. Y ya para cerrar esta parte del programa, la primera parte, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, aseguró que el anuncio de varios excomandantes de la FARC de retomar las armas evidencia la fuerte división de esta antigua guerrilla. Las disidencias armadas y políticas toman fuerza al mando de los comandantes Iván Márquez, Gentil Duarte, Iván Mordisco y John 40. Con el anuncio del regreso a las armas de un grupo encabezado por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y otros, las antiguas FARC quedan divididas en tres. El primer grupo, el que se mantiene en la legalidad después de la firma de los acuerdos de paz. Son cerca de 11.000 hombres y mujeres de los 13.000 que tenían las FARC. Entraron al proceso de reincorporación y en parte integran el partido FARC. El otro es el de las disidencias armadas que comenzaron con el Frente Primero, que comanda Gentil Duarte. Nunca se acogieron al proceso de paz. Se han multiplicado por todo el territorio nacional. Son 23, operan en 85 municipios y son cerca de 1.800 y no están en el video. Hay 11 que ya están unidas bajo Gentil Duarte, Iván Mordisco, John 40, que son las que están cercanas al sector de Iván Márquez.
Hay otras que ya entraron en una cosa que llaman proceso de descomposición, nunca se van a someter a un mando, están trabajando con narcotráfico. Y el tercero, el de hoy, el que era conocido como disidencia política, del que hacen parte quienes habían firmado el acuerdo de paz con el gobierno, pero abandonaron el proceso. La noticia de hoy es que la disidencia política y la militar podrían unirse. Y por lo visto, hoy en el video cuentan con apoyo desde Venezuela. Aunque hay algunas armas viejas como la AK-47 que carga Santrich, otras son nuevas. Todo Colombia, pero sobre todo la frontera, estamos inundados de armas de la Fuerza Armada Bolivariana venezolana por los niveles de corrupción. Acceder a esas armas es tan fácil como hacerlo con los uniformes. Como los que vemos que tiene Iván Márquez, que es típico de la Guardia Nacional, que es un verde oliva. Ariel Ávila asegura que la unión entre las disidencias armadas y políticas ya comenzó a cocinarse en 2 reuniones de mayo y julio, pero aún no es un hecho. Y desde Guaviare y Arauca los mandos no están unificados. Con eso vamos a la primera pausa en la tarde de hoy, en esta tarde de viernes. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla. Siempre con información en tiempo real, las cuentas del canal. En mi cuenta personal, como le digo siempre, leo sus comentarios. Y los leo todos. Regresamos en breve con más información, con la protesta por el cambio climático en Nueva York. En breve, ya venimos. La ciudad de Nueva York acogió hoy a jóvenes activistas climáticos quienes participaron de una concentración de protesta bautizada Viernes por el Futuro. La estrategia es idea de la sueca Greta Thunberg, quien a sus 16 años se ha convertido en líder de un movimiento estudiantil juvenil ecologista internacional. Frente a la sede de la ONU han pedido más acción a la comunidad internacional frente al calentamiento global. Alejandro Rincón tiene la información. Hola, feliz tarde para todos. Aproximadamente unos 300 activistas climáticos respondieron al llamado de Greta Thunberg, la líder del principal movimiento juvenil ecologista que haya surgido en las últimas décadas de historia. Frente a la sede general de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York se congregaron con el objetivo de llamar la atención del cuerpo diplomático global para que logren más acuerdos que permitan avanzar en políticas de mitigación del cambio climático. Y allí, obviamente, como lo ven ustedes en esas imágenes, pues la protagonista fue Greta Thunberg, quien en esa protesta, más allá de alzar su voz, se sentó tranquilamente y contó con el respaldo de las distintas organizaciones de activismo que estuvieron allí presentes en esa concentración de protesta. Parte de esta estrategia contó con el respaldo de algunos jóvenes activistas de origen hispano. Hablamos con ellos sobre las razones por las cuales deciden apoyar una causa como la liderada por Greta Thunberg. Quisiera que los políticos de todos los países hicieran algo por la crisis climática que se está viviendo. Que es muy importante pelear por el planeta Tierra. Cada día vemos que estas corporaciones y estos políticos están ignorando los problemas con el clima. Nosotros tenemos una voz y que no vamos a ser silenciados. Porque entendí que no tenemos mucho tiempo para resolver la crisis climática y como solo nos quedan 10 años, hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido. El objetivo de la concentración frente a Naciones Unidas era llamar la atención del cuerpo diplomático a nivel global y ese propósito se logró a un alto nivel. La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, recibió en su despacho privado a Greta Thunberg. Tuvieron un encuentro con distintos funcionarios del organismo internacional y acordaron justo trabajar por lo que estos jóvenes han llamado la atención: mayores políticas a nivel internacional para reducir el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Nueva baja en el gabinete del presidente Donald Trump. Madeleine Weatherholt, asistente ejecutiva del mandatario estadounidense, renunció a su cargo. Según la prensa local, la mujer de 28 años habría dimitido luego de que Trump se enterara que ella había revelado información sobre la familia presidencial y otros asuntos confidenciales de la Casa Blanca a los medios. La funcionaria había empezado a trabajar con el republicano desde el inicio de su mandato.
Por otro lado, autoridades de El Salvador detuvieron el jueves al menos 25 integrantes de una banda dedicada al tráfico de personas a Estados Unidos. El operativo tuvo lugar de manera paralela a la visita del secretario interino de Seguridad Interior estadounidense, Kevin McCallent. Autoridades salvadoreñas detuvieron el jueves a al menos 25 integrantes de una banda dedicada al tráfico de personas a Estados Unidos. Entre los arrestados hay pequeños empresarios, abogados y un agente de policía, acusados de tráfico ilegal de personas y por agrupaciones ilícitas. La Fiscalía congeló cuentas bancarias e incautó una fábrica de cable, 14 propiedades y 23 vehículos que pertenecían a los detenidos. Esta estructura cobraba a las personas entre $9,000 y $11,000 para poder ser llevados hacia los Estados Unidos. La captura se dio en momentos en que visitaba el país el secretario interino de Seguridad Interior estadounidense, Kevin McCallent, quien se reunió el miércoles con el presidente Nayib Bukele y firmó un acuerdo para frenar la migración irregular y atacar a los traficantes de personas y a las pandillas. El funcionario estadounidense informó que 16,000 salvadoreños buscaron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en mayo y que la cifra se redujo a 6,000 en agosto. En Estados Unidos viven unos 2,5 millones de salvadoreños, que con sus remesas que rondan el 16% del Producto Interno Bruto, mantienen a flote la economía dolarizada de este país centroamericano. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Regresamos en breve, retomamos el tema de Venezuela y hacemos un nuevo contacto con Andrea Bernal, que está ya en el trayecto de regreso desde el puente de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Reacciones a lo que ha ocurrido en Colombia con el pronunciamiento de la reincidencia de líderes de la FARC y sobre los señalamientos que se hacen al apoyo de Venezuela. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy, en esta tarde de viernes. Ayer, al final del día, los venezolanos nuevamente trancaron el puente de Rumichaca, ese puente que conecta a Colombia con Ecuador y que muchos no han podido cruzar por la exigencia reciente de la visa humanitaria que ha impuesto como obligatorio el gobierno ecuatoriano. Nosotros solamente queremos que el consulado de Ecuador venga y nos dé respuesta a 856 venezolanos que tenemos 9 días esperando. Al final del día, el paso se abrió nuevamente. Andrea Bernal ha estado cubriendo las incidencias en este punto fronterizo. La hemos tenido prácticamente toda la semana. Hoy ya está en la ruta de regreso. Andrea, buena tarde. ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal, Lidania? Buenas tardes. Estamos en el sector de Pedregal, ya rumbo a Pasto. Esta es la vía entre Ipiales y Pasto. Y en ese sector pues hay mucha tractomula, muchos camiones que llevan y traen a los venezolanos, ya sea a la frontera hasta Rumichaca o de regreso a Pasto, a Bogotá, a Cali, donde la mayoría pues han decidido que si no pueden entrar al Ecuador, pues la única opción que tienen es regresar. Esta mañana, en esas imágenes que ustedes están mostrando también, veíamos desde muy temprano, casi con 3 grados centígrados, niños, familias que llegaban en buses desde Cúcuta, también con la esperanza de pasar al Ecuador, y otros como
Varios testimonios tuvimos también de este muchacho que tiene los permisos para entrar al Perú, llegó confiado de que con eso podía entrar, pero en el Ecuador le dijeron que necesitaba la visa de los ecuatorianos. Anoche los venezolanos cerraron el paso fronterizo del puente Rumichaca, esta mañana ya estaba levantado, pero esto puede durar muchísimos días, muchísimas semanas, porque al contrario que uno pensara que ellos empezaran a regresar, también están llegando muchos venezolanos diciendo que en Colombia ya no hay trabajo, que los esperan en el Perú y que lo que quieren es cruzar el Ecuador para llegar tanto a Perú o a Chile. Y Dania. Andrea, antes ya que está de regreso y antes de que se despida, quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Qué se trae, Andrea, de estos días que ha pasado usted allí en la frontera? Pues mire, Idania, una sensación también de impotencia, de poder ayudar mucho más a esta migración venezolana y sobre todo de saber que es una realidad, porque sin duda quienes estamos a veces en casa o mirando la televisión o leyendo los periódicos, decimos desde afuera, bueno, pero ¿qué hace toda esta gente? ¿Por qué camina? ¿Por qué desde Venezuela? Porque cada uno tiene su realidad, Idania. Nos decían que muchos ganaban y eran funcionarios públicos y ganaban $1, $1.50, que eso no les alcanzaba ni para ni un litro de leche, ni la harina pan, y pues deciden emprender su viaje, dejando a veces sus familias y sus hijos en Venezuela para llegar a otro país en América Latina. La situación es tan compleja que uno tiene que esforzarse por comprender todas las partes involucradas. ¿Cómo ve usted la medida que tomó Ecuador en relación a la visa humanitaria? Pues, Idania, es complicado porque el Ecuador, y usted vio, dijeron que esto es irreversible, que no van a cambiar, pero en cierto punto los países de la región y también pues la comunidad internacional está tratando o de entender o de hacer comprender a varios países que hay que flexibilizar de alguna manera y que hay casos de casos. Y es tal vez lo que esperan los venezolanos, que cada caso se pueda analizar. Porque lo cierto también es que Ecuador está preocupado por su situación económica y Ecuador vive un momento complejo económico. Tampoco hay trabajo, la delincuencia, la violencia se ha registrado en varias ciudades de Ecuador. Está el caso, ¿se acuerda usted del venezolano que mató a la mujer embarazada? Hoy hay otro en Santo Domingo de Sáchila. Entonces sí hay una reacción negativa contra los venezolanos en el Ecuador, pero sin duda esto no puede generalizarse y las autoridades tienen que ayudar. Andrea, ¿cómo vio usted a los venezolanos que fue encontrando por el camino? ¿Cómo los percibió? Pues que se ríen, que lloran, que hay esperanza, que están cansados de lo que han vivido en Venezuela, que esto es una crisis humanitaria, que yo pensaba en esa migración siria en Europa, pues es la que vemos en América Latina, que sin duda hay que ponerse en los pies y ser empáticos en los pies de los venezolanos, literalmente los que caminan, los que llegan en bus, pero también hay que comprender la realidad de cada país. Colombia ha abierto sus puertas, pero hay otros países que, como dicen las autoridades, no dan abasto y pues están en su derecho y en su soberanía de tener ese tipo de determinaciones. Pero aquí lo importante es pensar en el ser humano y eso es lo que me llevo de este lugar. Andrea Bernal, en esta cobertura especial que hemos realizado allí en el puente de Rumichaca, en los alrededores, en este punto entre la frontera entre Colombia y Ecuador. Gracias, Andrea, por estar allí. Y Dania, gracias a usted. Buena tarde. Igualmente, que tenga un buen retorno. Son las 6:09 en Caracas. ¿Qué pasa en Venezuela en relación al pronunciamiento de los líderes reincidentes de la FARC? Expertos en el país aseguran que las consecuencias de que el régimen esté permitiendo el accionar de grupos irregulares como la FARC en territorio venezolano son absolutamente graves. Dicen que de comprobarse esta situación que denuncia Estados Unidos y también Colombia, podrían activarse nuevos mecanismos en contra de Nicolás Maduro. En Caracas, Luis Alejandro Laya tiene un reporte. Hola, buenas tardes. Venezuela pudiese enfrentar gravísimas consecuencias de permitir que estén grupos irregulares como, por ejemplo, los reincidentes de la FARC en territorio nacional. Así lo aseguran los expertos. Desde el punto de vista internacional, pudiese activarse incluso el TIAR para atacar a estos grupos. Las consecuencias para Venezuela serían enormes. Claro que
complica aún más la situación venezolana, indiscutiblemente, introduce el tema militar de una manera mucho más agresiva. La posible presencia de las FARC en Venezuela y con el beneplácito del Estado pone al país en una situación sumamente peligrosa de cara a la región. Expertos señalan que estos controlan delitos de relevancia en la zona fronteriza, como la extracción de oro y diamantes y el narcotráfico. Utilicen nuestro territorio como una especie de santuario a resguardarse de lo que es la política contra la guerrilla en Colombia y que estos grupos se unan a otros grupos irregulares colombianos que están involucrados acá en Venezuela en el narcotráfico, en los temas de secuestro, en la extorsión, sobre todo en los estados fronterizos. Es una amenaza al hemisferio, una amenaza terrorista que debe ponernos en mucha atención de qué vamos a hacer. Explican además que esta situación pone en alerta a otros países que podrían verse afectados, sobre todo en materia terrorista, y que evaluarían una solución, posiblemente armamentista. Obviamente que para enfrentar el tema del terrorismo, del narcotráfico, es necesario una coalición regional e internacional. Desde la Asamblea Nacional explican que esto podría hacer que Colombia solicite una acción militar enmarcada en el TIAR para defenderse de agresiones en su territorio. Porque es una agresión que está recibiendo un país dentro del TIAR, producto de acciones de grupos irregulares, del terrorismo, entre otros factores que afectan la paz de la región. El gobierno colombiano tiene que probar todas las evidencias que tiene para afirmar lo que hizo, que la FARC está en Venezuela y que ese video se hizo desde Venezuela. Y si tiene esos elementos de convicción, tiene que presentarlos ante la Organización de Estados Americanos para que haya una respuesta contundente. Sin embargo, expertos internacionalistas señalan que, aunque es un gran riesgo la activación del TIAR, no es tan factible debido a la postura pacífica que ha tenido Latinoamérica. Es más probable que utilicen mecanismos diplomáticos. Lo que sí creo es que el TIAR puede crear una fuerza especial para enfrentar los grupos terroristas, para darle apoyo a Colombia y a Venezuela, a una Venezuela democrática en la frontera. Los expertos en materia criminalística han señalado que tanto las Fuerzas Armadas como distintos organismos de seguridad del Estado deben activarse, realizar inteligencia y atacar a estos grupos. No se puede permitir que tomen espacio. De esta manera serían cómplices de sus actividades criminales. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Diputados a la Asamblea Nacional también han rechazado el anuncio que se produjo ayer desde algún lugar que muchos piensan fue Venezuela. Claro, que a diferencia de lo que ocurrió en el proceso colombiano, donde vimos claramente un Estado establecido democráticamente que luchaba contra la presencia de grupos paramilitares o paraestatales para establecer un mecanismo de paz en la sociedad, aquí en Venezuela ocurre un proceso absolutamente al revés. Aquí quienes están en el ejercicio del poder, tristemente hay que decir que son esos grupos paramilitares o paraestatales que están usurpando. Es un secreto que el gobierno venezolano ha protegido desde siempre a las fuerzas irregulares colombianas. Los ha protegido, les ha prestado nuestro territorio para que sirva de aliviadero y para que se resguarden de sus actividades ilícitas. Lo cierto es que el proceso colombiano quedó herido de muerte cuando en el referéndum el pueblo dijo que no estaba de acuerdo con lo que habían presentado los negociadores. Y mientras estos temas ocupan la atención internacional, Venezuela continúa con sus problemas cotidianos. Estudiantes y profesores de la Universidad Central de Venezuela han denunciado al régimen de Maduro por pretender acabar con la autonomía universitaria. El Tribunal Supremo, ilegítimo, publicó una sentencia que exige a la principal casa de estudios del país, a la Universidad Central, que está ubicada en el corazón de la capital de Venezuela, realizar elecciones para renovar autoridades. De lo contrario, el chavismo se encargaría de designarlos. El siguiente es un reporte de Oliver Fernández. La sentencia implica crear un sistema electoral que politiza la elección de las autoridades universitarias, violando la ley de universidades que establece que debe ser estrictamente de carácter académico. Implica la amenaza de la toma de las instituciones universitarias por parte del régimen. Y tomarla no significa tomarla físicamente, implica tomarla desde el punto de vista doctrinario. Nosotros no podemos permitir que una sentencia que viola la Constitución, nosotros la acatemos.
va en contra de lo que establece el artículo 109 de la Constitución Nacional, que dice claramente, explícitamente, que las universidades nacionales tienen la facultad de dotarse de sus propios mecanismos para elegir a sus autoridades. Se pretende tomar por asalto lo que no pueden lograr con los votos. Palabras de la estudiante Lustay Franco. Es evidente que quiere tomar por asalto algo que con votos no lo va a lograr, ¿no? Y no lo ha podido lograr. Son 20 años de penurias para el pueblo venezolano. O sea, siempre ha sido una estrategia de quienes hoy usurpan el poder dividir la universidad venezolana. La universidad está amenazada por una sentencia que, aun cuando se dice que es ilegal, existe. Y la universidad, si bien es cierto, es libre y autónoma, solo lo será en la misma medida que defienda esa condición. La Asamblea de Profesores de la UCB, por decisión unánime, no acatará la sentencia. No se descarta que desde el régimen designen a las nuevas autoridades. La dictadura tendrá que explicarle al mundo cómo atropella la autonomía universitaria y tendrá que asumir el costo político. Por como bien decía su expresidente Chávez, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. La Universidad Central de Venezuela no será cómplice de quienes pretenden violar la ley. Una dictadura muy particular porque se protege a través del manto de decisiones como esta, en la cual pretende decir que están favoreciendo procesos de carácter democrático. Y todos esos abogados designados por el TCJ van a tener que pagar a nivel de otros tribunales que realmente ejerzan el Estado de Derecho por las acciones ilegales que han cometido. Todo esto ocurre, y es bueno recalcarlo, porque a través del voto de las elecciones de las universidades en Venezuela, nunca el régimen ha conseguido colocar autoridades que lo representen a ellos, tampoco en los centros estudiantiles. Es por esto que se produce esta sentencia de la cual nos hablaba Oliver Fernández. Pero para ampliar esta información nos acompaña Keta Estefani. Ella es profesora de la Universidad Central en Venezuela y secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Profesora, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Aidania, por la invitación, por esta oportunidad que nos da a los profesores universitarios de expresarnos ante el país. Esta sentencia del TCJ que ordena a la Universidad Central realizar elecciones en un periodo de 6 meses, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué hay, aunque intenté explicarlo, qué hay detrás de ella? Bueno, esta es un nuevo atropello contra la autonomía universitaria. No solo ordenan a la UCB, se meten con varias universidades, desconociendo que la Constitución establece claramente la autonomía de la Universidad Venezolana y que esa autonomía incluye sus reglamentos, porque en esa sentencia del TCJ pretende decir quién vota, cómo vota y cuándo vota en las universidades, y eso no es potestad del TCJ. No lo era en el momento en que ellos han impedido hace ya 10 años las elecciones en las universidades. En ese momento ya es una violación de la autonomía, y lo es menos hoy cuando, bueno, ese es un TCJ deslegitimado. Entonces no tiene potestad esa instancia, no la ha tenido nunca para decirle a la universidad venezolana cuándo hacer sus elecciones, porque las universidades tienen una autonomía de carácter originario. En el momento en que la universidad venezolana, la Constitución le da el carácter de autónoma, tiene el mismo nivel de autonomía que tienen los poderes públicos y que tiene el Banco Central. Es decir, la misma autonomía que tiene el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo lo tiene la Universidad Venezolana y lo tiene el Banco Central. El Banco Central cedió su autonomía, pero nosotros no hemos cedido la nuestra. Es decir, ustedes no van a acatar esa sentencia tomando en cuenta que se ha dicho y cuestionado al TSJ porque no es reconocido, finalmente no es legítimo. Aún si lo fuera no tendría esa potestad, es lo que quiero aclarar. No es legítimo, pero aún si lo fuera no tiene esa potestad, es anticonstitucional, está violando una autonomía que es de carácter originario que le dio el pueblo de Venezuela a la Universidad Venezolana y que se le quiso modificar cuando el intento de reforma de la Constitución en 2007, pero que el pueblo rechazó, de manera que la autonomía de la universidad tiene ese carácter originario porque es constitucional y el TCJ no tiene esa potestad hoy
y no lo ha tenido antes tampoco. Es decir, ahorita nombran un nuevo TCJ con la Asamblea Nacional, que es a la que le corresponde, con toda la legitimidad del caso, y tampoco tendría la potestad de tomar esa decisión. Evidentemente eso es un mandado que le ha hecho el Ejecutivo Nacional a esos magistrados para que se metan, porque hay una ofensiva contra las universidades, pero ellos no tienen, desde el punto de vista legal y constitucional, ellos están fuera de derecho, tienen que ponerse a derecho, ¿no? La sentencia es clara. Dice que si ustedes no realizan las elecciones, pues ellos van a nombrar nuevas autoridades. ¿Esto significa que la tomarán por asalto? Esa es una intervención de la universidad. Lamentablemente, cuando se modificó los reglamentos del Consejo Nacional de Universidades, a raíz de la intervención de la UCB en la época, en los años 70, se le dio potestad al CNU que cuando hubiera falta absoluta podían nombrar autoridades hasta que se realizaran las elecciones. Entonces, de eso es que se quiere agarrar el Ejecutivo Nacional para no imponer autoridades en nuestras universidades. Hay un montón de universidades con rectores impuestos por el Ejecutivo Nacional y esas universidades están en el suelo. En Venezuela siguen siendo las universidades donde la mayoría de los estudiantes regulares siguen siendo las mismas universidades que existían en 1998 y eso con cifras oficiales, es decir, siguen siendo las mismas. Las universidades donde se produce mayor cantidad de investigación científica siguen siendo las mismas universidades que existían en Venezuela en 1998. En las nuevas universidades, salvo la UNEFA, que tiene estudiantes regulares, las otras universidades lo que han creado son figuras de estudiantes no regulares para aparentar ante la comunidad internacional que ellos tienen un elevado matrícula estudiantil y para hacerle creer, para estafar a la juventud venezolana, haciéndole creer que les van a dar unos títulos, pero no tienen la formación y no tienen ese carácter regular y ese nivel en esas carreras para una formación profesional, lo que constituye una estafa a la juventud venezolana. Entonces, estas universidades, que son las que todavía pueden dar la cara por el país, por los estudios de educación superior, por la investigación y la ciencia, lo que vamos a hacer es perder si nos imponen autoridades como las que ellos imponen, que inclusive, por ejemplo, ahorita en la Francisco de Miranda, que es una universidad intervenida, impusieron un vicerrector que ni siquiera es profesor, así que no tiene ninguna formación para el cargo. Lo que traduce es un atropello a los estudiantes, a las autoridades, a la universidad misma. Eso significa terminar de destruir la educación universitaria. La universidad tiene que ser plural. La universidad tiene que ser autónoma. Si la universidad no es autónoma, no es universidad, porque la universidad, el trabajo fundamental de la universidad es producir conocimiento y formar gente pensante, gente crítica, gente que piense por su cuenta. No puede ser una universidad una cosa de mando y ordeno, como es lo que ellos quieren instaurar y han instaurado en las universidades que han creado. Entonces, acabar con la autonomía universitaria es lo mismo que acabar con la universidad. Ellos lo que quieren es apoderarse de los espacios, ellos no van a desarrollar la educación, no están desarrollando la educación en ninguno de sus niveles. El año pasado, en la educación básica y media en Venezuela se perdió el año, los pasaron de grado a los muchachos, pero en la escuela pública no se completaron los días de educación. En el bachillerato menos, los muchachos de turno nocturno veían 2 días de clase a la semana. No hay profesores, están inventando poner a dar clase a muchachos que no tienen la formación, que no tienen la formación pedagógica ni de los conocimientos básicos de las materias que van a dar. Es decir, es una estafa a la juventud venezolana y es la violación del derecho al estudio. Si esto se concreta, aquí se estará violando el derecho al estudio de toda la juventud venezolana. Ya que estamos conversando, profesor Stephanie, ¿en qué condiciones está la Universidad Central, que digamos es la principal universidad en Venezuela, y el resto de otras universidades autónomas, públicas, pero autónomas? Están muy mal. Hay universidades que están peor que otras, pero ha habido una ofensiva de desmantelamiento de las universidades, enmascarada en el AMPA, pero aquí se roban cableados, se roban grandes posesiones de las universidades que no tiene cualquier ladrón, cualquier malandro cómo hacerlo, se necesitan equipos
y ha habido un desmantelamiento de las universidades. El más reciente fue en la Unespo Guayana. Nosotros estuvimos ahí la semana pasada y pudimos constatarlo, se metieron en la universidad, se metieron en la asociación de profesores, roban equipos, destruyen. Es decir, cuando tú llegas destruyendo, o lo que pasó en la ULA, que destruyeron los equipos de la escuela de mecánica, es decir, no es alguien que vino a robar, es alguien que vino a destruir, y eso es una política del Ejecutivo Nacional, de destruir las universidades. Por otra parte, la OPSU se ha adueñado del cupo original, del cupo a los estudiantes, y la distribución que ellos hacen de cupo está vaciando de estudiantes en las universidades, porque da la casualidad que los listados que ellos entregan de muchachos para inscribirse no se inscriben. Bueno, porque ellos agarran muchachos de Mérida y lo mandan para el sur, y agarran el del sur y lo mandan para la UDO, y agarran el la UDO y lo mandan a la central, pero no hay beca. Pero no hay cómo ese estudiante tenga una residencia. Entonces, los estudiantes no se inscriben y las universidades no tienen el cupo de estudiantes que deberían tener. Por otro lado, los salarios, todos sabemos los bajos salarios de los profesionales en Venezuela. ¿Cómo hacen ustedes para vivir con los salarios que tienen? Es decir, la mayoría de los profesores en Venezuela trabajan hoy en día por amor al arte. Bueno, los profesores con los sueldos no vive nadie, no solamente los profesores universitarios. Nadie en el país, en la administración pública de este país, vive del sueldo, porque el sueldo mínimo está ya en $2. Lo que admite, con las tablas que se impusieron a raíz del paquetazo del año pasado, que admiten máximo 1,9 salarios mínimos en las tablas, ¿sí? Aplanaron todos los escalafones y todas las tablas, con esos salarios no existe el salario en Venezuela. El gobierno ha desalarizado a la población trabajadora, está liquidando el trabajo. Eso es lo mismo que ocurre en las universidades. Los profesores somos profesionales. Bueno, hay un ejercicio libre de la profesión que es el que permite a la gente sostenerse, y hay una venta de las posesiones. La gente va vendiendo sus cosas, va vendiendo el carro, va vendiendo propiedades, va vendiendo lo que pueda para poder sobrevivir. Pero efectivamente nosotros estamos aquí, primero por vocación, como dijeron, pero también estamos defendiendo la universidad, porque la Universidad Venezolana es anterior a la República, y la Universidad Venezolana, en el caso de la UCB y en el caso de la ULA también, la UCB tiene un acervo que se va a perder si le ponen la mano. El Ejecutivo Nacional, pues no tienen idea de lo que es una universidad, y no tienen idea de lo que es el cuidado que necesita esto, que además es una joya arquitectónica como es la Universidad Central de Venezuela. Tristemente es la realidad de los profesores y del sector universitario en el país. Gracias a Keta Estefani, profesora de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros. También es secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de todo el país. Buena tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, muchas gracias, Idania, por habernos escuchado. Nosotros esperamos el apoyo de la sociedad venezolana a nuestras universidades, porque las universidades son del país, no son solamente de los universitarios. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente. Pausa en esta parte del programa. No sin antes, siempre les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí tienen la dirección en pantalla. Ahí encuentran todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y sobre todo la señal en vivo de nuestro canal. Conéctese a la información, conéctese a nuestro canal en YouTube. Regresamos en breve con más información. ANLO presenta su primer informe de gobierno. En México son 9 meses al frente de la administración. Pasamos revista a lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Ya venimos. Vamos con más en la tarde de hoy. El primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevará a cabo este domingo 1 de septiembre, y en el cual va a dirigirse a los mexicanos para rendir cuentas sobre el estado que guarda la nación. A 2 días de la presentación de este informe, el Banco de México ha reducido las expectativas de crecimiento de la economía del país para este año y para el año próximo, aunque el mandatario insiste en que la nación va por buen camino. López Obrador ha señalado que solo habrá una ceremonia en el Palacio Nacional a la que invitará a legisladores y representantes de diferentes sectores, tal como lo hicieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Quiero saludar a esta hora a Leticia Robles de la Rosa. Ella es reportera del periódico Excelsior, especialista en política y en poder legislativo. Señora Robles, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una visión más o menos rápida de estos meses, 9 meses que cumple Andrés Manuel López Obrador y cuando está a horas de presentar ese informe de gobierno. Bueno, primero comentarles que lo que estamos por cumplir es el primer informe de gobierno, pero su primer año es hasta el 1 de diciembre. Y lo que les puedo decir es que en estos 9 meses de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues evidentemente vemos claroscuros muy importantes. Por un lado, un presidente de la República que de manera inédita sale todas las mañanas a dar informes constantes de la actividad que realiza el gobierno federal, así como sus planes, sus programas que tiene planeados para aplicar al país y que de esta forma se pueda transformar. Vemos un presidente de la República que ha sido muy claro en su decisión de respetar la división de poderes. También vemos un presidente de la República que está decidido a acabar con la imagen de un político que utiliza mucho dinero o que le gusta rodearse de oropel. Y entonces vemos un presidente de la República que es más bien austero, un presidente que ha renunciado a la seguridad personal que tenía el Estado Mayor Presidencial, que ha decidido no vivir en la residencia oficial y ocupar el espacio del Palacio Nacional, que tenía muchas décadas que ningún mandatario estaba ahí, vivía ahí. Por un lado, también vemos un presidente de la República que hace un esfuerzo constantemente por dejar en claro su convicción de combatir la corrupción, después de que en este país concluyó un gobierno que fue muy caracterizado públicamente por los actos de corrupción. Andrés Manuel López Obrador pues ha tratado de marcar una línea muy clara al respecto. Vemos también un presidente de la República que trata de infundir en sus secretarios de Estado el compromiso de tener un comportamiento similar al de él, es decir, ético, alejado de actos de corrupción y alejado de todo vicio de lujo. Pero por el otro lado también vemos un gobierno que está enfrentando un problema grave en materia de seguridad pública, sobre todo en algunas regiones donde el crimen organizado ha azotado constantemente a la seguridad de los ciudadanos. Hay una demanda constante para que haya mayor seguridad. También vemos que algunos de los colaboradores del gobierno federal han cometido algunas pifias atribuidas sobre todo a su novatez, porque la mayoría de ellos nunca habían estado en la administración pública federal, y eso ha generado problemas, por ejemplo, en el área de salud, donde no se han podido abastecer los medicamentos suficientes que requieren sobre todo padecimientos crónicos como el cáncer, y que últimamente pues han generado protestas de los ciudadanos en diferentes partes del país. Entonces, creo que de hecho la propia población establece como una de sus grandes preocupaciones y que de alguna manera ha ido disminuyendo la aprobación del gobierno federal, todo relacionado con la inseguridad en el país, que sigue siendo el pendiente más grande para el gobierno federal, y también pues los problemas generados por la salud. Nos ha dado, señora Robles, es una radiografía bastante amplia hasta aquí. Varias preguntas. Ya que terminamos con la violencia, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que el presidente López Obrador pueda detener esta espiral que va increciendo en relación a la inseguridad, o que logrará de alguna manera detenerla? ¿Puede quizás la Guardia Nacional cumplir ese rol para el cual la creó López Obrador? La Guardia Nacional es un órgano de seguridad que es muy joven todavía, apenas está empezando a implementarse, pero evidentemente el reto es muy grande, muy grande. Hoy diferentes
representantes del gobierno federal han anunciado y han pedido el apoyo del Senado de la República Mexicana para emprender una segunda etapa en la lucha contra la inseguridad a partir de hacer ajustes legales que permitan una mayor eficiencia, digamos, a tiros de precisión para empezar a contener la inseguridad, desde esta inseguridad cotidiana que son los robos al transeúnte, hasta combatir mecanismos que utiliza el crimen organizado como la evasión fiscal, que daña también de manera considerable las finanzas de la nación. Entonces, digamos que me parece que el gobierno federal sí está teniendo un esfuerzo importante por controlar la inseguridad, pero tenemos también que ser muy francos. El reto es enorme. Llevamos muchos años en México con muchas estrategias que han sido fallidas, han generado muchos muertos, que han generado el derramamiento de mucha sangre, sí, y que hasta el día de hoy pues no han podido contener el nivel de rabia y de inhumanidad que tiene el crimen organizado, y cada vez vemos actos que se asemejan más al terrorismo por parte de las organizaciones delincuenciales, pues le genera un reto enorme al gobierno. Evidentemente, como ciudadana, pues yo confío en que en que el gobierno pueda ser eficiente en este trabajo, pero como observadora de la realidad del país, me parece que va a llevarle bastante tiempo poder concretar los planes de seguridad que tiene. Leticia, usted mencionaba esa imagen que el presidente López Obrador ha querido construir de un hombre alejado del lujo, que ha dejado de lado las prebendas que le da su cargo de presidente, pero ¿no son estas medidas más de corte efectista que terminan no compaginando, por ejemplo, con una gestión económicamente eficiente y de crecimiento, que es lo que reclama la población mexicana? Sí, evidentemente estamos hablando de decisiones y de cambios de imagen que tienen el propósito de tener un impacto mediático, que va dirigido hacia la gran población que votó por él, satisfacer esas demandas y esas promesas que hizo de campaña, pero que efectivamente no han generado una mayor incidencia en un mejor gobierno, en una administración pública que sea eficiente y que nos tiene en este momento pues en una preocupación por esta novatez, insisto, del gobierno, que también nos ha llevado a un segundo trimestre del año con un crecimiento cero de la economía, lo que no había ocurrido en muchísimos años. Entonces, evidentemente, detrás de este esfuerzo que tiene el presidente de la República de manera personal de marcar una diferencia entre lo que ocurría con los presidentes anteriores y lo que ocurre él, como si su persona implicara en sí misma derramar esa imagen en todo el gobierno, se contradice con los resultados que estamos viendo en estos 9 meses de la administración pública de la Cuarta Transformación. Evidentemente, insisto, me parece que hay una evidencia, todavía no la han encontrado, la fórmula para poder concretar los ofrecimientos gubernamentales que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted hizo referencia también a las ruedas de prensa, las matutinas. ¿No es esto algo desgastante para la imagen y para el propio discurso del presidente López Obrador? Sí, efectivamente, a mí me parece que es desgastante. Me parece, de hecho, los mismos números nos muestran que ha ido bajando la audiencia, los interesados en escucharlo, en verlo todas las mañanas. Es evidente en todo sistema político que el ejercicio del poder desgasta en sí mismo, y es también conocido por todos los expertos en materia de comunicación que el exceso de exposición mediática desgasta la imagen de un personaje.
Por lo tanto, aquí tenemos se combinan dos elementos, el desgaste natural del ejercicio del gobierno y el desgaste por tanta exposición mediática. Y me parece que conforme pase el tiempo, pues este ejercicio de salir todas las mañanas va a tener cada vez menos interés entre la población, y porque también pues han detectado algunas organizaciones sociales y algunos especialistas la difusión de algunas medias verdades, mentiras o información que no necesariamente es apegada a la realidad. Entonces, inmediatamente después de que habla por otros medios, tanto de medios de comunicación tradicionales como las redes sociales, empiezan a surgir los datos, digamos, reales, y eso pues también está desgastando la imagen del presidente de la República, porque cada vez, evidentemente fomentado por su oposición, hay una imagen de un mandatario que no es preciso y que incurre hasta en mentiras en estas mañaneras. Y por último, no quisiera dejar por fuera un factor que creo que también ha marcado estos 9 meses, que es su relación con los Estados Unidos, su relación con el presidente Trump. Para muchos ha sido percibida como una posición débil, con exceso de complacencia, para muchos con algo de sumisión. Sí. Efectivamente, hay una crítica muy fuerte al interior del país por esta posición tibia que ha utilizado el gobierno federal para su relación con Donald Trump, un presidente de los Estados Unidos que es particularmente agresivo con los mexicanos, que siempre lo ha sido y que ha dado muestras fehacientes de que no dejará de hacerlo, que incluso nos volverá a tomar pues como rehenes de su campaña electoral, y que para muchos mexicanos, pues la posición de México debería ser muchísimo más contundente, muchísimo más, no agresiva, pero sí mucho más plantada, para que el presidente Trump entendiera que los mexicanos no estamos de acuerdo con lo que está haciendo y que no vamos a permitir que siga utilizando al país como objeto de una estrategia electoral. Me parece que yo coincido con esas posiciones en que la Cancillería mexicana debería de ser mucho más contundente en sus posiciones, y que el presidente de la República no debería de ser tan evasivo cuando se le pregunta alguna reacción a las posiciones que expresa Donald Trump, que también sabemos es un presidente que le gusta mucho irse de la boca, y que también incurre mucho en mentiras y en exageraciones, pero que dañan a una población como la nuestra, y que evidentemente México pues es su primer objeto porque somos sus vecinos, pero la agresión es para todos los latinos, para toda América Latina, para todos los que hablamos español, para todos los que no somos del agrado de una persona que tiene un perfil racista y que es pues un presidente que intenta cerrar las puertas de su nación a poblaciones como las nuestras. Leticia Robles de la Rosa, reportera del periódico Excelsior, especialista en política y en el poder legislativo. Gracias, Leticia, por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Rápidamente, vamos a la pausa, venimos en breve, todavía queda más en la tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir todas nuestras plataformas, Twitter, Instagram, nuestra página web o el canal de YouTube. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Buen fin de semana para todos. Jefferson Beltrán les acompaña en la noche. Ya venimos con ese programa. Buen fin de semana.